Un saludo fraterno, queridos hermanos. Les habla Ginfrey Gutiérrez González y bienvenidos a Testigos de la Esperanza, un espacio donde analizamos testimonios tanto de la Biblia como personas de la actualidad para alimentar nuestra esperanza y proyectarnos en este camino hacia Dios sin rendirnos. Antes de eso, quiero invitarte entonces a que te tomes un café mientras tenemos esta conversación espiritual. En el día de hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es una virtud teologal dada por Dios, que la infunde en el alma, por lo tanto va impregnada y no se desprende, no se desliga. Por el contrario, está tan profundamente pegada que la esperanza, por ser una virtud teologal, es eterna. Entonces, esta virtud teologal, que es la esperanza, ¿qué hace? Inspira y motiva a la persona, a que la persona busque lo que sueña en el fondo. Es decir, Dios, al dar la esperanza en el ser humano, le impregna en el alma y le hace tener deseos, sueños y aspiraciones, y también le infunde fuerza para que vaya y busque aquello que sueña y que quiere. Esto es importante, porque esto deja ver que entonces que Dios no está ausente, sino que está impregnado en el fondo de nuestro ser, motivándonos, acompañándonos para llevarnos a realizar todo aquello que Él mismo quiere para nosotros. La esperanza envuelve nuestros sueños y nuestras aspiraciones, impulsos, deseos. Aunque nuestros deseos son imperfectos, Él viene con la ayuda de su gracia a perfeccionar nuestros deseos, sueños y aspiraciones. Entonces, hasta este punto tenemos claro que Dios no se aparta de nosotros, sino que está intrínsecamente ligado a nuestra alma, motivándonos, llevándonos a buscar la plenitud de la felicidad. Esto es importante, y para esto quiero valerme de un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento en el capítulo 5 de Génesis, donde se habla de una persona que de manera anticipada experimentó esto que acabamos de hablar. Sintió que Dios le envolvía, le impregnaba el alma de una esperanza, y él sentía impulsos, deseos de una vida distinta, de una vida nueva, aunque al principio de la creación todo comenzó a gemir con dolores de parto, sufrimientos, porque Adán y Eva cometido su error, desligarse de la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, y allí comenzó toda una problemática para la humanidad. A pesar de eso, aparece como en el video anterior, aparece Caín, aparece Abel, y Abel opta por un camino lleno de esperanza. Y ahora vamos a hablar de Enos. Quiero que te ubiques en tu Biblia, aquí tengo la mía, en el capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 5 de Génesis, capítulo 21 en adelante, vamos a hablar de Enos. Dice el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Tenía Enos 65 años cuando engendró a Matusalén. Enos fue fiel a Dios. Después de engendrar a Matusalén, vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Vivió en total 365 años. Como Enos había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Qué interesante esto. Se comienza a hablar de Enos, un hombre que cree en Dios, andaba con Dios y que tiene familia. Pero lo impresionante es que se muestra una cantidad de años que ha vivido. ¿Qué tiene eso o qué significa eso? No puedo atreverme a decir que vivió exactamente esos años, sino que puede representar que aquel hombre o mujer que vive agarrado o en presencia del Señor, sus días son largos, es decir, vive una felicidad no momentánea, vive una experiencia de ánimos, de sueños, ilusiones no momentáneos y fugaces, como el hombre que se decepciona constantemente, sino que por el contrario, su alegría es constante porque se pone en presencia del Señor. Su alegría y sueños son importantes porque está en presencia del Señor, y el Señor no da una felicidad efímera. Pero al final, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿la felicidad que yo estoy experimentando es efímera o tiene plazos largos? Porque si es efímera, tal vez son emociones que yo busco con el entretenimiento, que yo busco con una cosa y la otra. Pero lo que debo apuntar es como Enos, a estar en presencia de Dios para experimentar una felicidad más constante, más madura y realmente felicidad.
no entretenimiento, sino felicidad. Te invito a que te tomes un tinto aquí viendo Testigos de la Esperanza. Un detalle que a mí me llama la atención y que me ha dado vuelta es el siguiente, que en la última parte dice, como Enós había sido fiel a Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Esta parte me llama la atención. Enós había sido fiel a Dios. Y ojo, ¿de qué forma podía ser fiel a Dios? De pronto hoy tenemos herramientas, tenemos caminos espirituales, tenemos ejercicios de piedad que nos ayudan a crecer en la vida espiritual. Pero cuando no se existía, aún no existían las Sagradas Escrituras. No estaba el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, no había escritos de ningún padre de la iglesia, ningún ermitaño, no había nada. No había lecturas espirituales. No existía el rezo del Santo Rosario y no existía la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo hizo este hombre para ser fiel? Es aquí donde uno tiene que, volvemos al video anterior, donde hablaba de que hay que tener una buena percepción de Dios, de la familia y nuestra, para tener una buena percepción de lo que es el futuro de nosotros. ¿Cómo hizo él para que Dios lo arrebatara de la tierra y lo introdujera en las entrañas del cielo? Porque es una de las personas que causan una controversia porque fue arrebatado, no vio la muerte. Dios se lo llevó a sus entrañas. ¿Y qué tal que nosotros tengamos eso como meta? Que Dios nos arrebate, nos meta en su interior, nos sumerja en el cielo, donde está la verdadera felicidad. Porque, ojo, mi deseo y tu deseo debe ser aquello que infunde la esperanza en nuestra alma. El deseo por la felicidad plena en Dios, de cara a Dios, con Dios. Cuando el texto dice que él fue fiel, la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de Jerusalén y otras traducciones hablan de que andaba. Pero ¿cómo andaba con Dios si no había Eucaristía, no había el rezo del Santo Rosario, no había libros ni las Sagradas Escrituras? ¿De qué forma él se apartaba a montañas donde se sentía la necesidad de una elevación? ¿Y qué iba a hacer? Iba a hablar con Dios. ¿Y qué es la oración? La elevación del alma hacia Dios, donde Dios la suspende y la penetra hasta llenarla y hacerla suya con el coqueteo propio del amor de Dios hacia sus criaturas. Entonces, Enós, ¿qué buscaba? Buscaba en el fondo estar cerca, cara a cara, en la profundidad divina. Subía a las montañas, allí oraba y exponía toda su vida y se desnudaba delante de su Creador. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Procurar ascender a la montaña de la oración y buscar que Dios nos suspenda hasta introducirnos en su interior. Tenemos más ventajas que Enós. Si Enós fue capaz de conquistar el corazón de Dios hasta que Dios lo arrebata y lo hace para sí mismo todo, cuanto más nosotros debemos aspirar, porque podemos aspirar a través del Santo Rosario ser elevados hacia Dios. Podemos a través de la Sagrada Eucaristía, que es subir a la montaña del sacrificio y comer el Cordero vivo de la vida eterna, podemos hacerlo. Podemos hacer lecturas, meditaciones profundas que nos despierten este deseo, que nos aviven la esperanza para poder desear con más fuerza a Dios y que Dios también nos desee hasta que hay un punto de encuentro majestuoso, de fundición, de amor, ternura de la criatura por su Creador. Quiero que medites en esto. ¿Realmente eres feliz? ¿Estás buscando la felicidad a través de la esperanza que inspira a Dios a que el hombre busca su plenitud en Él? ¿Qué medios estás utilizando para alcanzar esto? Entonces meditemos. Es necesario que Dios, como dije en el video anterior, se le haga agua a la boca por su criatura, al punto que lo quiera para sí y que haga como nos haga un arrebatamiento. No hablo de un arrebatamiento que va en contra de la iglesia. Me refiero a que Dios quiera arrebatar mi alma, mi espíritu, para fundirnos en uno y amarnos totalmente. Gracias por quedarte en este video, en esta formación. Tómate un tinto. Medita sobre este asunto espiritual. Busca herramientas que te lleven a subir como Enós al cielo. Utiliza la Eucaristía.
el estudio personal, la meditación, la contemplación, libros que te pueden llevar de espiritualidad a mejorar tu deseo, a perfeccionar tu deseo hacia Dios. Y ojo, aunque nuestros deseos sean imperfectos, recuerda que la esperanza los envuelve con la gracia y los va perfeccionando. No te desanimes cuando veas que tus deseos te llevan hacia otro lado, porque incluso hasta el mismo apóstol Pablo, que es el que viene a hablar de los testigos de la esperanza en una de sus cartas, él en un momento llega a escribir que su carne va para un lado y su espíritu para el otro. Es una lucha constante de todo aquel que quiere llegar a ser coronado con la vida eterna. Por lo tanto, ánimo, tenemos que lograrlo, lo vamos a lograr, la gracia viene a asistirnos. Para aquellos que me han preguntado, al final le voy a poner mi número de contacto para que haya persona que quiera hablar conmigo a través de mi WhatsApp, o si quiere llevarme a su comunidad, bien puede hacerlo escribiéndome a través de mi WhatsApp, que lo voy a dejar al final. Le mando un abrazo y quiero que estén atentos al próximo capítulo de Testigos de la Esperanza, donde voy a estar entrevistando ya unas personas de la actualidad que nos hablen de su testimonio y nos ayuden a tener la mirada puesta en Cristo. Porque, ojo, la mirada puesta en Cristo alimenta la esperanza y nos ayuda a ver el sufrimiento, el dolor, la carencia, la tristeza de una forma muy positiva, como si fueran escalones para poder llegar a la gloria eterna ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Te habló Ginfrey Gutiérrez González desde Barranquilla, Colombia. Un abrazo y bendiciones.